Y entonces, bueno, pues he estado leyendo un documento que quiero compartir con todos vosotros sobre aceptología, que la verdad es que no me atrevo mucho a compartirlo porque es muy denso, son como 40 páginas en letra pequeñita y llena de subrayados y tal, ¿no? Porque lo hemos trabajado mucho ese documento, en el que vienen las bases, lo que dijo exactamente la persona que incorporó esta ciencia a la psicología y a la inteligencia relacional y a las leyes universales y a la interpretación o comprensión de la vida. Y bueno, pues entonces lo voy a compartir con vosotros, pero primero vamos a revisarlo un poco. Estoy viendo que también aparece Marta. Ahí ya por fin me aparece Jorge, qué bien. Bueno, así me siento menos sola ante el peligro y tal, ¿no? Cuando tengo compañeros de leyes, en vez de tenerme que enfrentar yo a ellas solo. Hola Jorge, querido. ¿Qué Eh, tal? ¿Cómo están? Qué gusto. sí, aquí arrancando. Muy bien. Bueno, pues estaba hablando del documento ese famoso que tú y yo llevamos leyendo desde hace como 20 años, que se llama Aceptología. No los PDFs, transcripciones, sino ese documento que nos pasó Fernando Uribe hace muchísimos años y que luego tiene una segunda parte también. ¿Te recuerdas ese documento? Sí, 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 por Pues lo supuesto. tengo abierto para guiarnos un poco en la clase de hoy. Pero alguien, sin embargo, me dijo que el otro día habíamos hablado sobre trabajar algo y sobre si alguien quería traer su experiencia sobre algún tema. Fue así, ¿verdad, Jorge? Yo creo que lo dijimos, ¿o no? Sí lo mencionamos, Y efectivamente. de hecho, Marta Martínez, que creo que ha aparecido por aquí, hola Marta, pues tenía algún trabajito hecho sobre esa primera parte de sobre lo que hablamos, ¿no? Sobre aceptología. Entonces, antes de empezar con ese documento, que sí que quiero que revisemos juntos las 5 primeras páginas, porque creo que contiene la esencia de lo que es la aceptología y lo vamos a entender muchísimo mejor. Sí que quería, Marta, si eres tan amable de compartirnos tu experiencia o lo que hayas trabajado. Pues hola a todos, buenas tardes, buenos días. Bueno, yo como tema de la aceptología me cuesta mucho, me cogí los apuntes que nos habíais pasado de Gerardo, del capítulo 7, si no tengo mal. Y entonces lo primero que me fijé para mí era a través de una pregunta que él hace: ¿qué no estoy aceptando en este momento de mi vida? Y entonces que me puse a hacer una lista y en esta lista salieron, digamos, grandes temas, pero a medida que iba haciendo la lista van saliendo como cosas más pequeñas. No sé, no acepto el tiempo que hace, o no encontrar las ciruelas que me gustan, o que se hayan subido mucho de precio. O sea, pueden ser como temas de cómo estoy en salud, o cómo me va en el trabajo, o cómo me va con la ley de la naturaleza y la armonía, pero si empiezo a hacer la lista me doy cuenta de que son un mogollón de cosas, ¿no? Y claro, a partir de aquí, pues ella dice que empieza el sufrimiento, y que eso es, y creo que el otro día lo empecé a entender, que no aceptar quiere decir que yo sigo siendo ignorante porque sigo sin ver, o tengo la terquedad de ver que el universo, todo esto, pruebas que me pone, son para que yo pueda aprender cosas, y como que no acepto y soy terca y me resisto, ¿no? Que es de lo que estábamos hablando bastante el otro día, el primer día, pues lo sigo pasando pues mal. Y que la lista sí puede ser inmensa, ¿eh? Yo me quedé en 18 ítems, pero es que, bueno, es horrorosa. Si te fijas, pero creo que puede tener un sentido ir alargando esta lista e ir tomando conciencia de las cosas, incluso pequeñas, de decir, bueno, es que no tiene ni sentido, que esto no lo acepto, ¿no? Eso es muy inteligente, el empezar con las pequeñas cosas que nos sacan de quicio y que realmente, oye, objetivamente no tienen absolutamente ninguna importancia.
y que nosotros nos ponemos como energúmenos a veces, ¿no? Entonces con esas cosas pues vamos aplacando un poco la tolerancia, la frustración, ¿no? Pero yo creo que cuando Gerardo decía qué es lo que no estoy aceptando, es porque hay una situación en concreto, porque no hay que verlo en general, sino una situación en concreto que me crea ira o que me decae o que me crea ansiedad, esto que efectivamente está afectando mi vida. Vamos, yo creo que es poner el foco en un asunto que realmente te torture, te traiga aquí a leyes y tal en un momento dado y tal, porque dices, te tengo que encontrar recursos, ¿no? Y entonces te encuentras con la primera pregunta y entonces ahí hay una respuesta que requiere una elaboración. Es decir, y que requiere una elaboración, que requiere una verificación, que requiere una comprensión, que requiere una honestidad con una misma, porque yo le estoy haciendo resistencia a la vida. Y entonces estoy opinando que la vida está mal hecha. Y que sin embargo yo sí sabría cómo hacerla y tal para yo ser feliz. Bueno, claro, la primera que me salió siquiera muy focalizada, que tenía que ver con mi estado de energía y mi salud. Y quizás tengo que seguir esto, aunque pueda hacer una lista, indagando en esto para verificar, porque me cuesta mucho todavía, o me resisto a ver para qué estoy así, ¿no? Y ahí esto... Bueno, pues eso, verificar las leyes que me he saltado, que una cosa es que me las imagine y la otra es que lo verifique. sobre todo si ya es que no puede ser más de que uno esté sufriendo tantas décadas de su vida y tal, ¿no? Y a partir de un momento dado empezar a plantearse que a lo mejor hay otra metodología para interpretar la realidad y que tiene que ver, por supuesto, con hacer algunas renuncias. La aceptología, que es un poco las 5 páginas que os comentaba, que quería comentar, vamos, que quería repasar con vosotros, conlleva pues un proceso, un ritmo, es decir, no te agobies por 18 o una inmensidad de cosas que no estás aceptando. Es absolutamente normal y esto no tiene la intención de poner foco en nuestra sombra para quedarnos ahí. Pero has dicho una cosa muy interesante, Marta, y muy bonita. Has dicho que es entender que la vida va a nuestro favor. O sea, de que es por algo, por la que nos ocurren las cosas que nos ocurren, y ese algo tiene que ver con ser más feliz, acercarnos más a la felicidad. Es bastante difícil interpretarlo así, porque no nos han enseñado había una cuestión sobre el idealismo que he estado leyendo y es culparnos a nosotros por haber pensado así o por haber sido... ¿Qué va? Es que tampoco tenemos nosotros la culpa. No tiene la culpa nadie, de nada. Y eso es una liberación. Y es una liberación y también liberamos de paso pues muchas cosas en nuestro exterior a la que les estamos culpando de nuestro malestar. Ahora bien, hay que empezar a entrenarlo. El otro día una persona pues de mi edad, de 60 a 65 años, decía que no podía ser feliz pensando en cómo el mundo es tan injusto y hay tantas injusticias sociales y como que no, que hay un desajuste, un desequilibrio, que esto no está bien hecho. Qué horror, que cómo es posible que nos estén vendiendo una felicidad y tal que uno no pueda soportar. Y yo le estaba entendiendo muy bien, mientras que hablaba, también le estaba diciendo, bueno, madre mía, porque como sabemos por leyes que tarde o temprano nos vamos a enterar,
Pues esto es como prever también mucho tiempo de resistencia que puede hacerte pues perder un poco la vida, la alegría de la vida, algunas cosas que, bueno, que merecen la pena por existir, por estar, que son por lo visto las cosas de las que se acuerda uno al final del todo. Y si vemos que realmente estamos haciendo resistencia y si vemos que realmente las cosas tendrían que ser de otro modo diferente a como son y que seguimos y seguimos y seguimos, pues el sufrimiento puede llegar a ser inmenso. Entonces, ¿cuál es el antídoto a ese veneno de la resistencia? Pues la aceptología, y es lo que estamos empezando a hacer. Entonces, no es fácil porque nos metemos en un territorio en el que todo el mundo tiene sus radicales libres y tiene sus resistencias, incluso aunque uno empiece a doblar y a ceder y a renunciar y a dejar de resistirse, siempre van a quedar flancos, ¿no? Jorge, adelante. Enriquece un poquito todo lo que estamos diciendo con lo que estés pensando. Sí, bueno, efectivamente, aquí entramos en un área sensible o delicada para todos, ¿no? Porque así de buenas a primeras decir que todo lo que sucede es perfecto, ¿no? Pues suena muy bonito, filosóficamente hablando, pero ya en la praxis, ya en la práctica de la vida diaria, cuando estamos atravesando un momento muy difícil o cuando alguno de nuestros familiares está atravesando por una crisis o un momento muy, muy duro, pues no es sencillo realmente el llevar esta filosofía o esta idea, ¿no?, a nuestra propia vida. Sin embargo, quizá pueda resultar un poco más sencillo si comenzamos a observarlo a toro pasado, ¿no? Es decir, nosotros cuando éramos muy pequeñitos, que estábamos en la escuela primaria, que recién iniciábamos y nos enseñaron a sumar, pues al principio era complicado, sumar 2 más 2 o 3 más 3 y eso supuso un reto para nosotros en algún momento. Luego a partir de cierto momento dejó de ser un reto, ¿no? Y luego pasamos a aprender a restar. Y otra vez, ¿no? Se nos volvió a complicar y así hasta que conseguimos hacerlo. Y luego vinieron las multiplicaciones, ¿no? Y ya cuando habíamos aprendido a multiplicar, pues bueno, ahora vienen las divisiones, ¿no? Y entonces, así es como hemos ido nosotros aprendiendo en el colegio y es un poco similar a lo que también vamos haciendo en la vida. Vamos procesando eventos poco a poco que tienen un único objetivo, que es el enriquecimiento y el aprendizaje para nosotros, ¿no? Sin embargo, como comentaba, no es tan sencillo verlo. Lo que sucede muchas veces es que las experiencias de vida que vivimos en muchos de los casos están exageradas, pero este nivel de exageración ha venido desarrollado o lo hemos creado nosotros mismos a través de la terquedad y a través de la resistencia y a través de no darnos cuenta que realmente hay un flujo o hay una manera de ir un poco con la propia vida sin luchar tanto con ella, ¿no? Que es lo que hemos hecho durante 30, 40 o 50 años, ¿no? Que es ir un poco en contravía precisamente de las leyes para aprender de su existencia. O sea, para darnos cuenta que efectivamente existe una manera diferente de proceder que pueda brindarnos resultados mucho más satisfactorios, ¿no? Entonces, vamos a decir rápidamente que el sufrimiento tiene un único propósito y es que nos demos cuenta que no es necesario el sufrimiento. Pero para que nos demos cuenta que el sufrimiento ya no es necesario, pues como le comentaba, pueden pasar 40, 50 o 60 años incluso, ¿no? Porque nos resistimos mucho a esa idea, ¿no? ¿Qué es lo que tú comentabas, Isa? O sea, es como no puede ser, cómo voy a ser feliz y con tanta violencia que hay y con el hambre que existe en el planeta y con los ríos contaminados y con y las guerras en no sé dónde y entonces no me lo puedo permitir. Y Eso es. entonces la vida te dice, bueno, pues hasta que tú quieras, ¿no? Ahora bien, esto no es un llamado a la indolencia, ni es un llamado al importaculismo o simplemente dejar de hacer oídos sordos y dejar que se cometan cualquier cantidad de injusticias, sino más bien es regresar un poco el foco a nuestra propia experiencia de vida y tratar de observar y mirar ahí como... ¿qué me está tratando de decir la vida, ¿no? ¿Qué puedo sacar yo de provecho en esta experiencia tan compleja que me está tocando vivir, que estoy atravesando? Si hacemos solamente ese cambio, yo creo que ya vamos bien encaminados, ¿no? Al hecho de tratar de extraer lo más que se pueda de una experiencia dolorosa que estemos atravesando. Entonces, por ahí va. Y efectivamente hay cosas pequeñitas, ¿no? Como pues un comentario o que no me coloquen la comida a tiempo cuando voy a comer a algún sitio. Sí, vamos a decir que esos son detalles
relativamente simples y sencillos, que a pesar de que están ahí, pues los podemos manejar. Lo complicado, pienso yo, que comienza a manifestarse ya cuando involucramos las relaciones, por ejemplo. Ahí es donde ya empiezan a aparecer retos puntuales con nombre y con apellido, y es donde yo creo que podemos aplicar mucho mejor el tema de la aceptología. Recordemos que hay 4 grandes temas que comentaba Gerardo, que son enmarcan la problemática que existe para nuestra humanidad y que se pueden sintetizar en problemas de salud, ¿no? Problemas con nuestro cuerpo físico y que está muy relacionado con cómo me cuido, cómo descanso, cómo me alimento y cómo me encuentro yo de salud, ¿no? Los problemas económicos, ¿no? O problemas de recursos o de flujo, ¿no? O de abundancia, qué tanto fluyo, qué tanto tengo para cubrir mis necesidades, sin hablar de una cantidad en específica, sino qué tanto tengo para cubrir aquellas necesidades que yo tengo en las actividades que yo normalmente realizo, ¿no? El tema de relaciones, que es el problema principal para todos nosotros, y ahí es donde podríamos aplicar mucho más la aceptología, y que implicaría básicamente no hacerle resistencia a nadie, ¿no? Y el tema de la adaptación, que también es un tema súper interesante, porque ese es muy sutil, ¿no? ¿Qué tanto fluyo ahí en el sitio donde me corresponde desarrollarme, ¿no? En mi ciudad, en mi barrio, en mi trabajo, con mi familia, con mis vecinos, con los colaboradores, ahí en la empresa donde yo me encuentro, con la profesión que me tocó desarrollar. Entonces, ¿qué tanta capacidad de adaptabilidad estoy mostrando yo o qué tanta resistencia le hago a la propia vida y a lo que me va presentando? Bueno, pues sí, bueno, vamos a hablar sobre todas estas cosas. A mí me parece que también había que revisar valores. Uno de los valores que más nos va a ayudar y a uno además de los que más tememos, porque lo tenemos también confundido, es el de la humildad. El de poder bajar un poquito la cabeza y, como decía Felipe, la ciencia de la opiniología. El hecho de el poder revisar un poco más lo que pensamos, ¿no? Y más humildemente, ¿no? Porque además ahí, el otro día decíamos que las leyes no nos tenían que hacer mansos, pero sí humildes. Y la humildad no es mansedumbre, la humildad es muchísimo poderío. Es ahí cuando verdaderamente hay un gran subidón de energía y de poder a través de la aplicación de este valor. Porque esto tampoco quiere decir que nos vayamos a hacer sumisos. Y yo creo que todos estos conceptos los tenemos que revisar un poquito en nosotros para poder entrar en la ciencia de la aceptología. De lo que ha hablado Jorge me parece importantísimo en el tema de ver en las áreas de aplicación, porque no solamente es en el tema de las relaciones, lo que pasa es que ahí las personas que o bien no estamos muy enfermas o no estamos muy mal en el tema de los recursos, sino que más bien nos estamos focalizando a las exageraciones e idealismos, es en las relaciones. Y no solamente en las relaciones de pareja, sino en la relación con uno mismo, en la relación con tu vecino, con tu madre, con Dios, con la naturaleza, con los animales, con el sistema. Es decir, con cómo está hecho todo esto también uno se relaciona, ¿no? Y entonces es interesante el poder bajar la cabeza y empezar a hacer un nuevo vistazo, que es el que nos sugieren las leyes a través de ese valor. Y veréis qué bien, porque todos los valores tienen una característica, y es que nos hacen sentir muy bien cuando nos acogemos a ellos. Es decir, uno siente admiración por uno mismo, que es lo que muchas veces necesitamos para subir la autoestima. El hecho de que hayamos podido ser valientes para hacer una nueva revisión. Daros cuenta de que los sistemas de creencias nos convierten en roles. Y entonces esto nos está pidiendo que dejemos esos roles. Y eso es complicado y tal, ¿no? Porque hay que tener una razón o algo que realmente nos lleve a deponer ciertas actitudes que nos convierten en personajes que además hemos defendido a capa y espada a lo largo de nuestra vida, con nuestros amigos, en las conversaciones y en general incluso hasta en el cuerpo se nos ha puesto en un momento dado esa actitud.
Esa actitud o bien resistente, o bien un poco soberbia, o iracunda, o de pataleta, que también podemos convertir en queja, y como en lo de como que no me lo zampo. Es decir, y es verdad que hay muchas cosas difíciles. Decimos aquí en España, zamparse es que no me lo trago, ¿sabes? Que se queda aquí. A muchos eso se nos pone como luego como unas maravillosas anginas, ¿no? Y espero que con esto, bueno, pues haya podido también, bueno, continuar lo que tú decías, Jorge, ¿no? Sobre la exageración, que ahora no se llama neurosis, ahora en los niveles de desarrollo medios bajos, cuando estamos atravesando un momento bajo presión, ya no decimos que somos neuróticos, porque ahí como lo somos todos, da igual, ¿no? Es más bien, ¿en qué área estás exagerando? Sí, total, completamente. ¿Es eso? Bueno, así es. Y luego hay una cosa que es bien interesante, Isa, y si me pudieras dejar compartir pantalla para poder mostrar algo rapidísimo, un pequeñito esquema que ya le hemos mencionado en alguna otra ocasión, pero yo pienso que siempre viene bien el poder mencionarlo nuevamente, que es el hecho de cómo tenemos nosotros un aprendizaje asignado, ¿no? Que en este caso, no sé si lo alcanzan a ver, lo están viendo ahí, sí, Sí. el 1, 2, 3, ok. En este ejemplo lo que estamos viendo nosotros es que tenemos 3 aprendizajes que tenemos de alguna manera por correspondencia asignados, ¿no? Son, digamos que áreas donde todavía nos falta un desarrollo por completar y ahí está. El aprendizaje va a suponer un reto en nuestra vida, ¿no? Y la propia vida se va a encargar de colocarnos enfrente de nosotros el aprendizaje. Pero el aprendizaje en sí mismo no es el problema. El problema muchas veces es la terquedad y la resistencia que yo le coloco, porque entonces, como no aprendo de una ese aprendizaje, como realmente no tomo esa situación y la aprovecho, entonces generalmente lo que pasa es que en lugar de que yo haga el aprendizaje 1, me ponen el aprendizaje 1.1. Y como también ahí generalmente me escapo, huyo o culpo, ¿no? Y pretendo que sean los demás los que cambien y asuman, etcétera, pues entonces me ponen el aprendizaje 1.2. Y así vamos, el 1.3, el 1.4, el 1.5. Y entonces muchas veces estamos viviendo aprendizajes que son pues duros, complicados, etcétera, pero generalmente tienen que ver con esto, con que realmente yo he complicado demasiado esta situación. No que necesariamente el ejercicio que me colocaron fuera demasiado complejo o complicado, sino que nosotros mismos los llevamos a este nivel, ¿no? A este nivel de exageración, precisamente por ir en contravía del flujo de la propia vida. Aquí es donde en la terquedad y en la resistencia, a pesar de que se van planteando cada vez escenarios más complicados, más lamentables, más incluso hasta patéticos en nuestras vidas, tiene que ver con esto que hablábamos de no habernos cogido a este valor de la humildad, de no haberlo entrenado en nuestra vida. Tampoco nos lo han enseñado a entrenar, al contrario, nos han enseñado más bien a hacer resistencia y a opinar que mal todo y tal, ¿no? Y que es más santo quien sufre y quien hace más sacrificios a costa de sí mismo en este mundo infame en el que vivimos. Y entonces, claro, con esa creencia, pues imaginaros que vidorra, ¿no? Qué vidorra. Pero luego es que también hay falta de humildad. ¿Quiénes somos nosotros para opinar si algo esté bien hecho, está mal hecho, que tenga que ver con algo más grande que nosotros? O que la capacidad que nosotros tengamos para poder influenciar. Entonces ahí es donde la resistencia y la terquedad que tienen también que ver, aunque digamos que hay cosas un poco fuertes, con tener soberbia. Que es la mayor, vamos a decir, la mayor energía que tiene la resistencia. Las dosis de soberbia, ¿no? Que es una pataleta y que no se soluciona. Y la pataleta la verdad es que apareció cuando éramos muy, muy pequeños y no teníamos la capacidad de responder ni comprender, con lo cual tampoco nosotros tenemos la culpa. Es decir, porque como nadie tiene la culpa, de eso tampoco tenemos la culpa, con lo cual tampoco hay que machacarse por ello. Simplemente hicimos lo que mejor supimos y pudimos, y es crear esa resistencia, porque era lo que nos enseñaron a hacer. Si no, no lo hubiéramos aprendido. Los mamíferos se caracterizan porque no nacen aprendidos.
Los enseñan las madres en la naturaleza generalmente, en los animales que son de pareja, que los enseñan ambos padres, y en nosotros las personas que ejercen esos roles. Y entonces pues nos transmitieron lo que había que pensar sobre la realidad. Y además de una manera muy nuclear, es decir, no había una cosa, no se podía debatir sobre ello. Isa, yo creo que con respecto al valor de la humildad que tú mencionas, a mí me parece que hay un ejemplo que al menos a mí me ha servido muchísimo, me ha ayudado para entenderlo y me gustaría incluso ponerlo ahorita sobre la mesa, ¿no? En un caso hipotético, se estrella un auto y muere una persona, ¿no? Me gustaría, y ahí me gustaría que me ayudaran a participar todos y que me comentaran, en este caso, ¿cuál sería el hecho y cuál sería la verdad? Hay una situación, se estrella un auto y muere una persona. ¿Qué es un hecho y qué es una verdad en esta situación? A ver si por favor o abren el micrófono o en el chat me van comentando qué consideran que es un hecho en esta situación y cuál consideran que sería la verdad en esta situación. Vamos, Cosas. venga, vamos a hacerlo, vamos a equivocarnos, que no pasa absolutamente nada y además nos va a enriquecer muchísimo, porque vamos a aprender y vamos a entender algo que es importantísimo y que es el valor de la humildad, que está también súper mal entendido, ¿no? Que es como pues, el agachar la cabeza, el poner el trasero, el dejar que te humillen. No va Mansos, por ahí, no va no, por ahí. no. Ok, aquí dice verdad, la muerte y el hecho es el accidente. No, la muerte también es un hecho. Venga, vamos, por favor, anímense que de verdad que va a salir algo súper interesante, pero hay que meterle un poquito más de leña al fuego para que esto realmente se encienda y sea interesante para todos. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo creo que todo es un hecho. Sí, perfecto, Palomato. ¿Y cuál es la verdad entonces? Si todo es un hecho, ¿cuál es la verdad? No, ok, perfecto, no sé cuál puede ser la verdad. Venga, ¿quién más? ¿Quién más? Vamos, animaros a ver, Geno, venga, todo es verdad, perfecto. Pues bueno, no, ya si vamos con que todo es verdad y todo es mentira, pues nos quedamos aquí toda la tarde, ¿no? Yo también creo que todo es un hecho y todo es verdad, no, entonces ya no resolvimos absolutamente nada si Pero decimos tienen que, razón. bueno, vamos a ver. Todo lo que han estado ustedes comentado, efectivamente, tiene su razón de ser, ¿no? Pero de todo lo que han comentado, ninguna de las cosas que han comentado es verdad. Podríamos decir, pues, murió una persona, se estrelló, venía manejando a mucha velocidad, no le sirvieron los frenos, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones son hechos. Cualquier cosa que ustedes me pudieran llegar a comentar relacionado con esta situación es un hecho. Pero la verdad que se puede extraer o sustraer de esta situación y de cualquiera otra situación es solamente una. Y la verdad es que es una magnífica oportunidad de aprender algo. Esa es la única verdad. La verdad en todas situaciones es que hay una oportunidad de aprendizaje. Y eso nos lleva al valor que tú comentabas, Isa, de la humildad, porque cuando yo puedo mirar una experiencia que estoy teniendo como una oportunidad de aprendizaje, en ese momento me salgo yo, ¿no? Del rol de víctima y me coloco yo en una posición de aprendizaje, en una posición neutra. Y entonces ahí sí que puede entrar la humildad, porque entonces comienzo yo a ver que esto tiene alguna relación conmigo y que puede ir a mi favor esta situación en algún momento dado, si consigo derivar el aprendizaje. Esa Esa es es la verdad. la gran pregunta en psicoterapia. ¿Qué has aprendido? Y la única que vale, la única respuesta que vale. Porque generalmente suele estar lleno de quejas, lleno de pobres de mí, llenos de víctimas, llenas de cosas además que como no te metas con estos temas es absolutamente infranqueable por el tema de la argumentación. Es decir, va a llegar un momento en que va a haber que revisar el sistema de creencias, ¿no? Entonces, y para eso no se puede revisar un sistema de creencias si uno no se acoge a este valor de algún modo y empieza a practicarlo. Porque vas a atacar además a una de las grandes médulas espinales de la ira, que es el yo tengo razón. Y esa es una médula espinal de la ira y de la pataleta y de la gran frustración y además es de lo que generalmente está compuesto. El ego es como una especie de constructo vengativo. No solamente el ego 8 o el ego o los subtipos, no, es como un constructo vengativo.
Y entonces hay que desmontar esa parte. Y esa parte se desmonta con el único antídoto que hay a la soberbia, que es la humildad. Y si no, pues vamos a tener que bajar la cabeza y tal, porque se nos va a hacer el punto 1.7, Jorge, que Sí, nosotros sí. somos los primeros campeones de la terquedad. No, nosotros hemos llegado al 3.25, yo Sí, creo, no, ha Isa. sido brutal, brutal. Porque además era una época muy difícil para poder aplicar todo esto. Ahora vamos a decir que la información está más, no somos dos, y tal que parecíamos locos, o tres, o cuatro. Vamos apuntándonos muchos a iniciar este trabajo y a ver qué tal nos va, y se va expandiendo. Esta pandemia nos ha traído mucha sabiduría en este sentido. Ha sido cuando hemos empezado a hacer todo esto, además. En fin, yo quería hablar también, aparte de sobre lo que ya estamos dándole mucha importancia, es sobre idealismo. Porque he visto en la parte del documento de aceptología, sobre todo al final, a ver si nos da tiempo a repasarlo un poquito, yo creo que sí, el tema de esto, de que gran parte de nuestras decepciones, de nuestras frustraciones y de no poder ser feliz, de no doblar ya definitivamente y tal y empezar a disfrutar de la vida, es por el hecho de que somos idealistas, tenemos ideales y pensamos que esos ideales se tendrían que cumplir para ser felices nosotros, porque si no se cumplen no tenemos derecho a ser felices. Y es que es muy fuerte pensarlo así, y es muy cierto que es así. Lo digo porque no solamente el 1 y el 4 y el 7 en el eneagrama, que son los grandes idealistas, ¿no? En el sentido de el idealismo de un mundo superior, el idealismo de un mundo extraordinario y el idealismo de un mundo feliz, ¿no? Todos tenemos ideales en la pareja y nos montamos películas con respecto a lo que está pasando cuando lo que está pasando es otra cosa, y sobre todo tenemos muchas expectativas, que es lo que crea el idealismo, expectativas sobre cómo se tienen que comportar los demás para que sea correcto para mí y que por tanto eso me ayude a ser feliz. Esta parte del idealismo desde luego a mí fue, yo no sé si a ti, Jorge, pero a mí desde luego me tocó muy fuerte en su día. Porque efectivamente hay una idea de si no cambia el mundo jamás seré feliz. ¿Cómo voy a ser feliz con una guerra aquí al lado? Por ejemplo, podría plantearme o me podría plantear alguien. ¿Y cómo respondemos ante eso? A través de la Claro. aceptología y a través de las leyes. Quizá una cosa que no hemos todavía terminado de introyectar o terminado de comprender es que en la medida en que yo pueda estar bien, puedo servir mucho más. Puedo ampliar mi capacidad de servicio, ¿no? Entonces, si partimos desde casa de que en la medida que yo esté bien equilibrado emocionalmente, mentalmente, voy a tener mejor capacidad de servicio que estando reactivo, agresivo, pues partimos de ahí, ¿no? Si queremos tener un mundo, pues comencemos vibrando más bonito y luego haciendo lo que corresponda, ¿no? Particularmente en nuestro círculo de influencia, si ya tenemos a nuestro lado por lo menos a 3 o 4 personas, ¿no? En los cuales podríamos influir con nuestra presencia, con nuestra energía, con nuestra actitud, con nuestra comunicación y con nuestra propia manera de ser. O sea, por supuesto que podemos empezar a hacer un mundo mejor, aunque muchas veces queremos comenzar a hacer estas grandes gestas que tú comentas, Isa, ¿no? Y cambiar completamente un país o una sociedad. ¿Por qué no empezamos un poco más pequeño, ¿no? ¿Por qué no comenzamos con 3 o 4 personas y partiendo desde casa, desde nosotros mismos, ¿no? Sobre todo que pues, si no queremos perder el tiempo, pero vamos, estará muy bien que a lo mejor ya eso podamos darnos cuenta de que lo hemos verificado, es que nosotros no tenemos la capacidad de cambiar a las personas. Es decir, que nosotros la única capacidad que tenemos es de cambiarnos a nosotros mismos. Podemos obtener resultados cortoplacistas en un momento dado si nos ponemos muy fuertes con algo, o hacemos una especie como de invasión, pero luego volverá al antiguo patrón siempre. Porque es uno mismo quien lo tiene que hacer, no por las presiones de fuera, sino por la propia convicción de uno mismo de hacerlo, ¿no?
Y bueno, pues lo que podemos hacer, Jorge, para estructurar un poco, si te parece, a no ser que Vale. alguien haya comentado algo en el chat que sea reseñable, alguien está revisando el chat, nos falta nuestro Mario. Solamente Rocío comentando que a veces es muy cansado, ¿no? El tema de colocarte en una posición de humildad. Y sí, definitivamente, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Sobre todo como no estamos acostumbrados, pues el nivel de exigencia que a veces nos impone es grande. Pero es verdad que nos dan espacio, efectivamente, Rocío, porque también comentas que muchas veces pedimos, ¿no? Un poco de aire, de oxígeno, de espacio, ¿no? Un break para que nos permitan respirar y recuperarnos, ¿no? Y rehacernos, ¿no? Y efectivamente, la vida no lo concede, por supuesto. Lo único que tendríamos que tener claro es que lección aprendida, lección repetida. Entonces ya está. O sea, si me voy a dar unos meses, semanas o un par de años de descanso, perfecto. Simplemente que sepamos que por ahí está la lección todavía pendiente de volver a cruzarse. Y Griselda Fersa, que por ahí nos está llamando. Y de hecho se puede postergar algunas de las asignaturas, lo cual no quiere decir que uno se vaya de rositas. Y de hecho uno tiene que verificar que se pueda postergar. Y siendo muy consciente y tal de que tarde o temprano va a tenerle que hacer frente a ello. Porque efectivamente lo que alguien decía es que, madre mía, la cantidad de cosas, ¿no? Que vamos a tener que cambiar o que van a tener que cambiar a propósito de nuestro cambio de actitud. Una de las cosas que más temen las personas que les gusta el contacto y que les gustan las relaciones es que a través de la humildad y a través de todos los efectos que puede tener esa nueva actitud en nuestra vida, es que es bastante probable que desaparezcan algunas personas. Y eso es algo que tenemos que asumir como algo que se llama la ley de la correspondencia, que es una de las leyes que ha salido mucho en todo el discurso que tú has dicho, que no has nombrado, que es la ley que estamos continuamente violando. Y precisamente por no haber aprendido el recurso para poder no violar la ley de la correspondencia es la aceptología. Completamente. Claro. Y parte también de lo que nos toca aceptar, particularmente en las relaciones, me acuerdo mucho de un comentario que hicieron alguna vez que decían, es que yo no puedo dar discriminadamente, ¿no? Porque de repente me encuentro gente que es muy egoísta, gente que en realidad no corresponde, ¿no? A mi actitud o a mi buen hacer, ¿no? Y entonces, ante ello, también nosotros podríamos entender que probablemente nos toque aceptar a estas personas, pero también poner límites, también delimitar, también irnos en un momento dado de una situación o de una relación si hemos intentado hacer algún acuerdo y si no se ha conseguido realmente reciprocidad con esa persona. No estamos hablando aquí de aguante ni de sufrimiento, ¿no? Pero de lo que sí se está hablando es de alguna manera de comprender que si esta persona está en esa actitud, de entrada yo no me limito a ofrecerle lo mejor de mí. Yo ofrezco lo mejor de mí a todos. Luego, si una persona tiene un comportamiento agresivo hacia mí, tendré yo que o bien negociar o intentar dialogar con ella y si no, bueno, pues adiós, buenas, ¿no? O sea, tampoco se trata de mantener algo por fuerza o no se trata de que por creerme yo bueno me tenga que aguantar que alguien me esté humillando o esté pasando por encima de mí. Es parte del aprendizaje también esto. Es que la revisión de creencias y la revisión de actitudes va a conllevar un desapego. Un desapego a ciertos patrones, un desapego a cierto tipo de conversaciones, un desapego a cierto tipo de actitudes, que es lo que hace que los procesos no sean rápidos y milagrosos. Que eso es lo que espera un poco nuestro pensamiento mágico, nuestro ego. A que si esto no hace milagros, que bueno, que para esperar otro par de décadas. Alguien decía algo interesante sobre que no ha entendido bien la diferencia entre la posición de verdad y el hecho. Es como que la verdad en realidad no es accesible a nuestro conocimiento. Eh, Pues sí, Sí, o sea, es decir, efectivamente, es que no, en no realidad lo es. está implícita. Es que yo lo decía de esta manera, es que en realidad la verdad es siempre la misma, es que la verdad no cambia. O sea, la verdad tiene que ver con comprensión y tiene que ver con, de alguna manera, subirte en este flujo de la vida. Entonces yo comentaba que la verdad, siendo la misma, aplica para cualquier acontecimiento que se presente en nuestra vida. Y es que este acontecimiento que está sucediendo es una formidable oportunidad de aprendizaje para mí.
llegar a ese punto ya nos puede tomar una cierta cantidad de tiempo. ¿Por qué he sido yo correspondiente con tener esta experiencia? ¿Y para eso qué? Eso es. De acuerdo, porque lo que ha sucedido y tal, ¿sabes? Está como completamente fuera y tal, ¿sabes? De cualquier cosa productiva para nosotros, más allá de hacer esta reflexión, que es lo que pide la neutralidad, el saber interpretar la vida a nuestro favor y no en nuestra contra, que es un poco lo que nos han enseñado a interpretar de una manera persecutoria, incluso la vida a veces. La hemos podido llegar a percibir, tal y como nos lo han enseñado. A mí, desde luego, me llegaron los mensajes absolutamente paranoicos sobre la vida, que me vino a través de mi padre. Luego he sabido que es un 6, fue un 6. Y bueno, lo que quería es protegerme, pero me dijo que la vida era peligrosísima y que nunca confiara en nadie más que en él. Y sobre todo en los hombres. Entonces, con ese decreto, una niña de 5 años, pues suéltala por el mundo. Imagínate, y tal, hasta que ha podido hacer un desarrollo personal y ha podido contrastar todo eso. Pero además, sobre todo, que llegamos a las leyes habiendo entrenado durante décadas eso. Con lo cual está bien entrenadito, hay que hacer nuevos surcos neuronales. Y los nuevos surcos neuronales, lo primero, buena noticia, no solamente son posibles, sino que además son prescriptivos para nuestro cerebro. Y lo segundo, que también es una buena noticia, dan magníficos resultados, que es lo que estamos esperando. Tener energía vital y paz interna, es lo único. ¿De acuerdo? Esos son los dos grandes síntomas de que uno va bien con las leyes y que uno va bien en la vida y que uno está acercándose a ser feliz, que es tener paz interna y energía vital. Estar lleno. Estoy cansado, estoy agotado, estoy derrumbado, que es como una especie como de coletilla que estamos continuamente empleando. Y eso nuestro cuerpo lo escucha y procede. Y somos mucho más líderes de nuestro cuerpo de lo que pensamos, y por otra parte el cuerpo tiene mucho más poder que el que creemos. Y vamos a decir, Isa, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo para no complicarlo demasiado, ¿no? Un camarero que te coloca el plato de mal modo, ¿no? Y tú comienzas a tener un diálogo con él, pero un diálogo propositivo. Le comienzas a hablar del clima y que qué mal clima hace, qué días tan pesados. Y él continúa como con una actitud un poco grosera hacia ti, pero tú insistes. Oye, ¿qué tal? Y no sé qué. Y le continúas haciendo la plática. De repente, por algún azar o por lo que tú quieras, menciona algo de un crío, de un niño, de un hijo, le preguntas sobre sus hijos, no sé qué, y en fin, tú insistes 3 o 4 veces en esa interacción mientras estás comiendo. Al final regresa él y te lleva un postre de regalo. Y te dice, oiga, mire, pues le he traído este postre porque, pues no sé, aquí nos sobra un poquito y se lo quise compartir. Ahí tú puedes ver en esa interacción a qué me refiero yo con la verdad. Lo que en principio puede haber sido una situación complicada, una situación donde a lo mejor te pudiste haber quedado con un mal sabor de boca, la aprovechas a tu favor y al final la vida te devuelve algo muy positivo. Pero si hacemos el ejercicio, si realmente nos colocamos en esa posición, porque lo de menos es irte de ahí, dar un portazo, pedir la cuenta, molestarte, reclamar, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando haces un pequeño esfuerzo, te das cuenta que puedes extraer algo de esa situación, entonces se manifiesta la verdad y llegan y te dan un postre. Y por decirlo de una manera sencilla, no sé si haya funcionado o la acabé de enrollar más, ¿no? Bueno, Jorge, tu mente es maravillosa. Y las asociaciones que haces con las cosas que nos cuentas y los cuentos nos hacen, a mí por lo menos me despiertan a la niña curiosa cuando te pones a contar un cuento, una historia o nos dices que nos vas a compartir algo, qué rico, gracias. Vale. Bueno, pues aquí tenemos el famoso, Jorge, documento del que hablaba, ¿no? Y que jamás hicimos un PowerPoint. Sí que tenemos un PowerPoint sobre las creencias que nos están fastidiando la aceptología. Pero me ha gustado mucho que hiciéramos pues, como lo que nosotros hicimos en su día, que es esta introducción, ¿no? Lo primero que es que hablan sobre la aceptología como una ciencia. No como un invento, sino como una ciencia, en el sentido de que no se trata de creer, sino que se trata de verificar. Y es una de las herramientas que nos van a poder permitir dejar de sufrir. De hecho, se le llama la ciencia que libera del sufrimiento.
El sufrimiento es, todos los sentimientos derivados de la frustración, de la decepción y del tropezarnos con la resistencia, la terquedad y el que no tiene por qué ser así la realidad porque a mí no me gusta y porque además me hace sentir muy mal. Y entonces nos llega la aceptología y nos dice que nos puede liberar de ese sufrimiento. Y bueno, pues esto aquí es donde explica lo de la ciencia, que a mí me parece importante, o por lo menos a mí me lo pareció en su día, y tal de que no estuviéramos aquí inventándonos cosas, ¿no? Sino que este señor hablara con rigor, ¿no? Sobre, por favor, no me creáis nada, porque si os lo creéis, entonces vamos a liarla otra vez de nuevo, ¿no? Y entonces consiste la aceptología sobre todo en que tiene que haber una comprensión. Que es la comprensión de las leyes universales, por ejemplo, ¿no? Que por supuesto las vamos a repasar y es importante que las llevemos y tal en nuestro sistema operativo para poder entender y comprender por qué sucede lo que sucede y para qué sucede, pero también por qué. Porque tiene una explicación las cosas que suceden. Y entonces eso es lo que necesitamos los que no nos acogemos a una fe ciega, sino que necesitamos una explicación. Y entonces resulta que cuando nos ponemos a intentar buscar esta explicación, es que es una buena pregunta, es cuando aparecen las buenas respuestas, ¿no? Que eso es algo que también en su día estudiamos porque estábamos haciendo malas preguntas, ¿no? ¿Y por qué hay guerras? ¿Y por qué me ha dejado mi novio? Y cosas y tal que no son preguntas, son pataletas y preguntas sin respuesta para seguir en la pataleta. Y entonces aquí viene lo que dice Marta, ¿no? Y después de que uno, desde un nivel más de verificación, y que podamos comprender que aun aquello que nuestros sentidos físicos no pueden captar, puede ser captado por otros sentidos internos que hacen parte de la realidad del universo. Esa sería una primera pregunta. Esto que es el tema de es que no para de llamarme mi madre y tal, ¿sabes? Y me está interrumpiendo, qué horror. No sé lo que estaba diciendo, ¿me puedes continuar? No sé si lo habéis visto. Pues no sé Sí, exactamente cuál era la idea que ya quieres. puedo retomar, ya puedo retomar. No, qué tremendo. Qué tremendo Y ejercicio. sí, es así como se enseña, ¿no? Es así como se enseña, ¿no? Y luego viene lo que decía Marta, ¿no? Que es el que no estoy aceptando. Cuando verdaderamente nos estemos tropezando con algo que se nos está poniendo en contra de nuestra voluntad. O sea, que queremos que sea de una forma y es de otra. Y entonces esto, como no sabemos aceptar, porque no sabemos que eso se hace, pues entonces hacemos la reacción robótica o la relación rasgo principal o la reacción, muchas propuestas te vienen a contar qué tipo de reacción tenemos cada uno, que es la reacción del estímulo-respuesta y tal, no que es pataleta. Así, pues me frustro, ahora la lío. Lo malo es que luego hay que desliarla, ¿no? Y nos vamos a ir dando cuenta a lo largo de nuestra vida, sobre todo porque no es productivo liarla. O sea, no resuelve eso que queremos resolver. Son cuestiones sentimentales que crean unos neuropéptidos que te hacen de alguna manera por lo menos hacer algo que tenga un valor o que llame la atención y tal, pero que no es más que una tirita. No es absolutamente, no tiene respuesta a eso. Entonces, aquí echo de menos a Felipe para que nos cuente cómo es la frustración en la naturaleza, para que nos demos cuenta de que también hemos perdido mucha naturalidad de las reacciones. Y entonces, bueno, pues puedes encontrar cientos y miles, vamos a decir decenas, de cosas que no estés aceptando, pero no, esto es una actitud. Es una actitud que va a hacer que en vez de tener que aceptar una, dos, tres, cuatro, de repente aceptes prácticamente y tal, ¿sabes? A través de tu actitud, por lo menos lo que te ha sucedido hasta el presente. Porque te van a seguir sucediendo cosas mientras vivas. Es decir, actualizarse. Actualizar el pasado es para todos, no solamente para los emocionales. Y eso es muy interesante, que por ejemplo haya muchas cosas que han sucedido que no estemos aceptando que hayan sucedido. Nada más y nada menos.
¿eh? Los psicólogos sabemos que muchos clientes nuestros vienen a consulta para que no haya sucedido lo que ha sucedido. Entonces es muy interesante eso, en vez de resistirse a eso, decir, pues vamos a ver cómo podemos hacer para que pueda haber una interpretación que dé paz y energía. Las dos cosas, porque esa será la respuesta. Y a lo mejor es mucho más sencillo de lo que nos pueda parecer. Es decir, todo esto no es complicarnos la vida, sino todo lo contrario, tratar de hacerla más sencilla. Porque existen hasta libros sobre el arte de complicarse la vida que tenemos los Homo sapiens. ¿Sí vas a decir algo, Jorge? No, bueno, es que me pareció fantástico esto que comentas tú, Isa, de cómo asociaste esto diciendo que es una actitud y que la actitud de alguna manera te permite no tener que focalizarte en las 1400 cosas que tengo yo que aceptar, sino no, olvídate de ello. Simplemente con que te coloques en esa actitud, poco a poco, o sea, las cosas se van a ir presentando y vas a tener oportunidad de ir fluyendo. No necesitas colocarte como reto y tengo que aceptar a mi madre y a mi padre y a mi hermano y al vecino y al no sé quién. Y no, bueno, sería una locura, entonces sería muy complicado y el propio cuerpo se va a resistir muchísimo a ello. Pero si nos colocamos más bien en esa actitud de flujo, de decir, ¿qué decisión puedo tomar inteligentemente que me deje de salida mucho más tranquilo, con más paz y con un poco más de energía? Y ya está. O sea, tomar la actitud que me deje más sereno y con más energía me parece maravilloso. Es que además la respuesta que van a tener los demás ante esa actitud, perdona Jorge, es increíble. Eso sí que lo he verificado. Cuando uno se atreve a hacerlo, de repente y tal, una de las cosas es como el que de repente ves que cambian los escenarios. Eso es. Y retomando el ejemplo del camarero, si decido quedarme, me quedo, pero lo paso bien, o si decido irme, está perfecto, me voy, pero voy en paz también. Y ya está. O sea, cualquier decisión que tomes, da igual, pero hacerlo bien. Y sobre todo sencillo, neutro. Es decir, si vamos a dejar una relación o vamos a no atender a algún llamado, que son cosas que van a suceder de repente, ¿no? Porque todo el mundo, todo organismo tiende a la comodidad, al bienestar, eso es lo natural, lo armónico, lo que realmente estábamos diciendo que ha perdido. Pues entonces puede empezar a no apetecer. Entonces ahí es el momento también para hacernos el trabajo de desapego. Del desapego de querer quedar bien, del desapego de tener que obtener aprobación, del desapego es decir, porque claro, todas esas fuerzas invisibles también están embarcadas en las diferentes formas de lucha contra la vida, que sería el tercer tema del que hablan, ¿no? Que es el estar continuamente, pues pareciéndonos mal las cosas. Y además apostando por esa actitud, justificándola. Hay muchos mecanismos de defensa involucrados. Todos utilizamos la racionalización, que son las razones que yo tengo para pensar esto, porque me doy la importancia de pensarlas, ¿no? Y entonces, bueno, pues puede haber también por otro lado, y tal, sino que quieres que piense, que me tenga que parecer a mí bien las cosas. Y muchas, vamos a decir, actitudes que tienen que ver con ser muy impertinentes como somos, muy poco humildes. Y eso lo tenemos que reconocer un poco en nosotros. Y no es fácil, porque el espejito que nos refleja no es bonito. Pero es muchísimo mejor que ya sea para que no se vuelva a repetir o para que procuremos que no se vuelva a repetir tanto. Y entonces, bueno, pues vamos a hablar sobre las diferentes formas que tenemos de luchar contra la vida, aparte de las justificaciones, ¿no? Es el hecho de que tenemos algunas creencias que son nucleares, que les llaman en PNL, en programación neurolingüística, ideas locas, de las que habla el eneagrama, y que son la base de nuestro pensamiento y de esta actitud que digo que ya está conformada. En cuanto, es como si estás sentado en una silla, si te quitan la silla y de un sopetón te pegas ¡paf! Una buena bofetada en el suelo. Y entonces esta silla en la que estamos apoyándonos, tenemos que ver cómo la deconstruimos, para no caernos de sopetón.
¿eh? Y entonces ahí sí que merece la pena el ver cuáles son las creencias nucleares. Ahí es donde está la actitud. No tiene por qué haber más de una o dos que sean realmente nucleares en cada uno. Lo digo porque no tiene por qué haber 25. Con una o dos se resuelven las demás, igual que con la actitud ante una cosa se resuelven también las demás. Porque eso lo vamos a poder comprobar, ¿no? Otro tema era el tema de lo que también hemos hablado, Jorge, que es el tema de la renuncia, ¿no? Cuando hablábamos también el año pasado, ¿no? Que quien cede gana. Sí, completamente, completamente. Y también nosotros hablamos mucho de los ejercicios de contratipo, ¿no? Que es un poco jugar con nosotros mismos, ¿no? Y llevarle la contraria a nuestra tendencia principal. Con ejercicios controlados, ¿no? De alguna manera haciéndolo un poco a modo de juego, ¿no? Y retándonos un poco también, ¿no? Entonces, a detener un poco el impulso y a tratar de redirigir esa energía, ¿no? Para tener un comportamiento distinto al que normalmente utilizamos, ¿no? Y fíjate qué interesante, porque aquí dice que no se confunda la renuncia con la resignación, ¿no? Ni tampoco la aceptación con la resignación, ¿no? Siempre la aceptación, como tú lo comentabas, Isa, te deja paz, te deja empoderado, te deja bien, te deja tranquilo, te deja neutro, te deja con una satisfacción interna, se crea un espacio, te quedas amplio, te quedas bien, o sea, hay un sentido de bienestar cuando tú estás aceptando profundamente algo, a diferencia de cuando estás resignándote, que te quedas frustrado, te quedas enojado, te quedas contenido, te quedas limitado. Entonces es muy clara la diferencia que existe entre una aceptación y una resignación. Claro, y el renunciar a interferir, ¿no? Porque esta es una de las cosas con las que nos encontramos, no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de los demás cuando somos terapeutas o psicólogos, y es el tema de, pero ¿cómo no le voy a decir nada? ¿Pero cómo no le voy a dejar que se estrelle? ¿Pero cómo no voy a proponer? Es decir, que somos muy interferidores. Eso no quiere decir que dejemos todo al libre albedrío, como quien dice, ¿no? Es decir, hay una sabiduría dentro de cualquier educador o cualquier madre o padre o cualquier persona involucrada, ¿no? Que es también corporal y a la que podemos hacer caso, ¿no? A partir de un momento los niños tienen que aprender, igual que nuestros clientes tienen que aprender, así como nosotros tenemos que aprender, así como nuestros amigos, ¿no? Y entonces aprender también a no ser interferidores. A no cargarnos con los problemas de los demás, a no querer resolverle los problemas a nadie. Porque eso es una de las cosas que tenemos que renunciar y que forma parte, es decir, que tenemos que renunciar, por supuesto, todo tiene matices, vamos, es decir, que cuidado, vamos a ver cómo se aplica en nuestras vidas, ¿no? Porque una de las cosas que, vamos a decir, es un gran desorden, es una grave, vamos a decir, violación de ley, es interferir en los procesos ajenos. Y somos muy interferidores del sistema de creencias, porque una de las cosas que pensamos es que hay que ocuparse de los demás, que ocuparse de uno mismo es de un gran egoísmo. Y lo que estamos haciendo es interfiriendo en los procesos evolutivos de los demás. Y esto sí que lo tenemos que ver, porque va a formar parte también de una tranquilidad, cuando podamos saber que no somos imprescindibles, de que todo es impermanente, que si no estuviéramos nosotros todo iría bien. Esa, por ejemplo, es un golpe a la soberbia y sin embargo es regar la humildad. Y es el hecho de que es hasta el punto en que mi energía vital y que mi pundonor, llámale como quieras, que esa admiración por mí misma, deje de serlo. Y aquí yo creo que es la verdadera renuncia, ¿no? Luego, por supuesto, se pueden renunciar a pequeñas cosas y todo tiene escalas. Es decir, una cosa es renunciar a fumar, otra cosa es renunciar a pensar mal de tu madre, otra cosa es renunciar a... son pequeños trabajitos espirituales que se van haciendo y tal, ¿no? Que pueden significar salud, que pueden significar, es decir, que tienen una productividad. Cuidado con el masoquismo. Ahí el eneagrama viene a contarnos sobre los subtipos masoquistas, ¿no? Entre ellos el 4 conservación, lo digo, Jorge, porque
que estaba justamente haciendo un vídeo del 4 conservación y lo acabo de subir a YouTube y tal, ¿no? De la parte de masoquismo, ¿no? Pero hay otros muchos también, ¿no? Entonces, el masoquismo no da paz interna, ni sube la energía vital, y tienen que ser las dos. Y luego, pues esto, lo que decíamos sobre que la humildad nos hará grandes, ¿no? Que es el poder de tener paz interior, que muchas veces pensamos, como somos cazadores de mamuts en la biología y somos guerreros, conquistadores, y si no leeros a Harari y tal, cuando hablaba en su libro de Sapiens, ¿no? Cuál es el origen y la especificidad del Homo sapiens, ¿no? Como cazador de mamut, ¿no? Y decía que como el ser humano, sin poder cazar un mamut y saber la sangre, la vida, la muerte y las emociones tan intensas que producía en la antigüedad cuando estábamos en la selva, verdaderamente todos, y había aquí se comía una vez a la semana y matar un mamut y si salían 20 volvían 3, pero esos 3 que volvían habían experimentado la felicidad. Y entonces decían que ya tenían para 9 meses de felicidad. Y que cómo vamos a experimentar felicidad sin cazar mamuts. Y entonces yo pensaba, y lo hemos hablado, sobre que hay otras maneras de cazar mamuts. Jorge, te voy a meter en este lío. Más metafóricas, sí, 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 definitivo, más metafóricas, porque efectivamente nosotros tenemos ese espíritu guerrero, ¿no? Dentro de nosotros, y guerreras también, ¿no? E inclusive ya sabemos antropológicamente que la mujer es mucho más fuerte que el hombre en muchos sentidos, ¿no? Entonces, esta parte guerrera que tenemos todos nosotros está ahí y de alguna manera va a buscar también el tener un espacio donde pueda manifestarse, donde pueda expresarse. Entonces, lo interesante sería ver también cómo nosotros podemos hacernos con esa parte de nosotros que requiere también realmente ser retada, que requiere también de alguna manera que haya movimiento en nuestras vidas, ¿no? Y es muy interesante que podamos tener es la cantidad suficiente de retos en nuestra propia vida también, ¿no? Y uno de los retos más grandes que podemos también nosotros asumir en un momento dado es precisamente este que tú comentas, Isa, que es el tema de la renuncia. Es el tema de poder hacer ejercicios que aunque en principio puedan ser pequeñitos, pues van a demandar mucho de nosotros, ¿no? Porque requieren sobre todo que estemos atentos, que es algo que nos cuesta muchísimo. O sea, nos podemos colocar atentos los primeros 2 minutos, pero luego ya después se nos vuelve a olvidar y regresa el patrón automático y ahí nos quedamos, ¿no? Hasta que nos damos cuenta que la volvimos a embarrar y otra vez tenemos que volver a prestar atención, ¿no? Entonces, sí, Por eso está muy definitivamente. bien venir a clase. Así es. El tema de la paz interior es esto que tú comentabas, Isa, tiene que ir en este dúo que tú comentas, que es Sí. sentirte en paz, pero además que te sientas pleno de energía, que te vitalice, que te revitalice, que te haga sentir bien, que te dé La una revitalización tan sensación de bienestar, importante, sí, que completamente. es la que crea además la actitud, porque esto va a ser luego la construcción no, en toda deconstrucción hay una construcción. ¿eh? Y vamos siempre de camino hacia que sea más auténtico y nos sintamos más en paz. Sentirse en paz con uno mismo es cuando ya no lucha uno contra uno mismo y cuando ya uno no quiere ser otro diferente a quien es. Fijaros si tiene tela la cosa. ¿eh? Y es importante y es dejar de resistirse a querer ser otro o otra versión. Y es que el postulado es que es ver la belleza está en los ojos de quien mira y quien no ve la belleza que revise su corazón. ¿De acuerdo? Y es muy importante. A mí me gustó mucho esa frase, la aprendimos del viajero interior, que fue nuestro primer taller de enneagrama que hicimos a finales de los 90, ¿verdad, Jorge? Así Que marcó es. un impacto muy profundo en todos, ¿no? Y que tiene que ver con lo que hemos construido a partir de ese momento mucho. Y verdaderamente cada vez que lo escucho o lo reviso, me doy cuenta otra vez, que es lo que, de lo que se trata, de darse cuenta, de que quien no ve la belleza que revise su corazón, claro que sí. Y eso tiene que ver con la humildad también. Correcto. Yo creo que es el momento de nuevamente incidir con el tema del manejo de la energía, Isa, porque para que realmente nosotros podamos tener esta actitud tenemos que tener un nivel de energía alto. Claro, Cuando estamos vibrando en un nivel bajo de energía, bajo mucha presión, mucho estrés, cansancio,
es complicado realmente que podamos estar en estos estados o en esas actitudes que tú bien comentas, Isa, ¿no? Ahí más bien lo que impera es el protocolo histórico, o sea, son estos circuitos que ya tenemos súper bien establecidos y que van a velar o vigilar por nuestra seguridad. Entonces, estos se encienden en automático siempre que nos sentimos bajos de energía. Entonces, es importantísimo el cuidado de la energía para que podamos llegar a esa actitud que tú bien comentas. Y que es lo que vamos a hablar sobre el aprender a ser felices y amar, que es servir, ¿no? Que son las dos asignaturas que tenemos todos en común, aprender a ser felices y servir. Porque al aprender a ser felices es cuando nos ponemos en servicio. Si no somos felices, difícilmente podremos servir. No sé si a José Antonio quería comentar algo. Sí, nada más es otro ángulo de la situación. Se me ocurre que esto es como una necesidad de ascenso de la energía femenina en el planeta, ¿no? Porque muchos de estos son atributos, si vemos el yin yang, lo que lo manejan los taoístas, lo receptivo, la aceptación, es una gran fuerza, también es una actitud de guerrero, pero no es a la manera de la testosterona, ¿no? Yo creo que el balance que ahorita necesita el mundo es ese, entre lo femenino, lo masculino, de que haya este ascenso que implica muchas cualidades fuertes femeninas que se han visto como minimizadas o relegadas bajo la óptica masculina, ¿no? Sí, yo veo que tiene que haber en un incremento del yin en el planeta, sí, de receptividad sobre todo, ¿no? Y las guerras pueden ser otras para los cazadores de mamut y cazadoras de mamuts, que más bien era algo masculino, algo yang, el cazador de... Hay guerras muy interesantes, desafíos. Incluso cuando estudiábamos chamanismo hablábamos sobre las heridas de guerra, pero físicas y tal, ¿no? Que teníamos que llamar, que se llamaba la lucha contra el ego. Es decir, la lucha encarnizada que uno tiene para que no termine saliéndose con la suya, ¿no? Cuando ya le conoces y cuando ya te das cuenta de cómo hasta qué punto estás poseído o poseída y tal por ello, pues entonces se inicia un desafío muy fuerte que puede tener la adrenalina y las situaciones y las circunstancias, vamos a decir, adecuadas para que ese cazador de mamut no se aburra. ¿De acuerdo? Que es, como decía Claudio Naranjo, el aburrimiento, la gran plataforma en la que nadan felices todos los demonios. Y entonces, pues, esta lucha, esta guerra, esta caza, llamámosla como queramos, se recomienda hacerla a este modo. Eso es lo que los, digamos, en el Islam llaman el gran yihad, que es la lucha contra el sí mismo, no con los infieles, sino contra el ego. Ya. Sí, eso es. Qué malas interpretaciones hace el ego humano de las escrituras sagradas, ¿verdad? Sí. Pero bueno, también hay buenos interpretadores si uno se molesta en ver y tal y buscar. Y a mí a nosotros lo que nos gustó mucho es estudiar esto a modo de que lo podamos estudiar y que no tengamos que hacernos filólogos, ¿sabes? Poco menos y tal, ¿sabes? Para poder estudiar las escrituras, ¿no? El poder traducirlo a un lenguaje que lo entendamos todos. Y entonces eso es una de las cosas que más nos gustó, José Antonio. Bueno, decíamos que por qué nos resistíamos a la aceptación, ¿no? Es decir, y aquí sí que se sacaba un poco, ¿no? Pero está usted loco, dice aquí. ¿Cómo se le ocurre que vamos a ser felices en un mundo como este? Está usted loco, claro, es decir, eso es un poco lo que puede uno aludir, ¿no? Qué egoísmo. Es decir, hacer entonces ojos ciegos y tal, ¿sabes? A la realidad, sentirse no partícipe y tal, no partícipe de estarlo lamentando, o de estar sirviendo, es decir, aportando. Y entonces hay maneras de aportar. Y la manera que dicen aquí sobre aportar, a no ser que se quiera ir uno a la guerra y tal, ¿sabes? Es vibrando bonito, vibrando en amor,
vibrando en armonía, vibrando en... Esa es la mejor manera de servir. Y más aún, ¿verdad, Jorge? La única. Total, Porque total, completamente, así el es. mundo no lo Eh, vamos a cambiar, queridos amigos. Es que es algo bueno, que yo creo que ya hemos podido verificar. Y a las personas, si no cambiamos nosotros, raramente no. Prácticamente no. Entonces, ese es el sentido que tiene la palabra caridad, que también está muy mal entendido. La palabra compasión tiene que ver mucho con el entender el sufrimiento que está pasando una persona, y caridad con colocarte en una disposición de servicio. Pero esta disposición tiene que ver más con poder proporcionarle alguna herramienta o alguna información que le permita salir de ese estado lamentable que le está pasando. Ese es el verdadero sentido de la caridad, del caritas, ¿no? El poder servir, poder colocarte en esta posición de servicio hacia los demás. Incluso bondad, ¿no, Jorge? También la bondad en acción, pues es el ejemplo que pones del restaurante. Si esa bondad la traes en tu interior, simplemente la emanas como una parte tuya natural, pero tiene un efecto en los demás. sí, sí lo tiene. Y cuando te sales de esa interacción, te quedas bien tú y se Sí. queda bien el otro. Y eso Exacto, es precioso. exacto. Y es tu Y contribución. decírselo, ya ni te cuento lo bonito que es decirlo. Yo el otro día solo dije a una persona que atiende en la gasolinera de aquí, es que es un placer venir porque es usted muy amable, le dije. Se quedó feliz, pero es que es verdad. Claro. O sea, si tengo que elegir gasolinera, voy a una en la que me traten bien. Bien, la cuestión es, sí que tiene efecto y mucho, y además esto, ya hemos hablado sobre el efecto onda que tiene todo y tal, ¿no? Para saber que sí que estamos sirviendo, aunque creamos que no haya efectos milagrosos o efectos heroicos o efectos, no tiene por qué haber ningún efecto heroico. El héroe eres tú y tal, produciendo efectos, intentando producir efectos heroicos. En fin, desmontar esa resistencia, eso es lo que quería decir, desmontar el ego no es ir a bombazos con el ego, no. Debes ir desmontando algunos aspectos que no nos son productivos ni efectivos en nuestra vida. Y entonces eso no es fácil, porque también es desmontar patrones. Y todos sabemos cómo nos aferramos a los patrones en nuestra vida. Es decir, a las costumbres, a las rutinas, a los hábitos. Eso es tremendo. Y hay que intervenir un poquito, sobre todo en algunos. Insisto, hay esperanza y no hace falta intervenir en todo. Sino en algo que realmente esté interfiriendo. Y cuando intervienes en algo que realmente está interfiriendo, intervienes en todo lo demás. Porque generalmente es un rasgo principal, es un patrón, es algo y tal que hay ahí, el enegrama lo señala muy bien. Y luego la invulnerabilidad de la paz, es decir, cuando ya uno ha optado y tal por no dejarse disturbar la paz, le llamaban el guerrero del amor, ¿te acuerdas, Jorge? Sí, sí. Esto te haces muy fuerte, no se te vulnera porque no eres correspondiente con ser vulnerado. Vibras en no correspondencia, se te respeta. Te conviertes en una persona respetable, porque eres una persona sabia, vibras alto y por tanto eso se sabe, y lo sabe el cuerpo, lo sabe la interacción, el sistema, la dinámica, todo el escenario que se monta alrededor. Y eso por favor, verificarlo, porque es muy bonito. Hay laboratorios extraordinarios, ¿verdad, Jorge? El día de Navidad con la familia. Ese es el gran laboratorio. A la 1 de la mañana, ya cuando ha habido champán. Ahí es Ay, un ay, ay, gran qué risa, sí. laboratorio. Un gran Así es. laboratorio para ver cuánto de invulnerable es uno o dejado de ser. Así Y es. luego la inutilidad, pero importancia del sufrimiento. Y solamente quería hacer un comentario luego, pero ya has hablado tú, Jorge, y has dicho que la aceptología es una ciencia para dejar de sufrir, pero que ha Total, sido importante completamente. nuestro sufrimiento para poder llegar a la aceptología, porque si no, no hubiéramos llegado.
No hay manera de llegar, efectivamente. No hay un puente, no te lo puedes brincar. Es el proceso natural. Es como cuando haces pan y que tienes que amasar la harina y que tienes que dejarla un poco ahí fuera y a que fermente y luego que pues es parte del proceso definitivamente hasta que lleguemos a un punto donde nosotros mismos nos damos cuenta que ya no es necesario en nuestra vida. Y entonces a partir de ahí empecemos a buscar alguna herramienta diferente, ¿no? Y luego ya empezamos una parte, gracias Jorge, sobre el tema de lo que yo quería pues poner atención, pero si queréis, bueno, pues también podemos ponerle más atención el próximo día. Yo creo que se han dicho hoy cosas muy importantes y muy interesantes sobre la humildad, sobre la resistencia, sobre, bueno, hoy nos hemos metido un poquito el dedo en el ojo todos hablando de soberbia y de que nos hemos creído, que somos unos insolentes, universalmente hablando y en el plano pedagógico. Pero una de las cuestiones que nos encontramos siempre, motivo de consulta, es que mis ideales no se dan. Ideales nos han enseñado a tener todos, ¿no? O sea, es decir, ser idealista y tener ilusiones. Ilusiones es la antesala de las alucinaciones, ¿de acuerdo? Con lo cual ya estamos hablando de exageraciones cognitivas. Sobre nuestra capacidad, sobre nuestro parecer, sobre nuestra opinión y sobre nuestro yo tengo razón. O sobre lo que yo intento en la vida que creo que voy a poder conseguir. Eso también es un ideal. Entonces, poniendo de ejercicio, ¿cuáles son tus mayores dos ideales en la vida? A nivel personal, ¿qué esperas obtener a través de realizar tus ideales? Si tus ideales no se realizan, ¿puedes ser feliz? Bueno, pues esto no se contesta en 5 minutos, esto requiere una reflexión, y mañana todos los que os habéis inscrito lo recibiréis y tal, por si os apetece hacer el trabajo esta semana y tengamos cosas que decir que tengan que ver con nosotros, ¿no? Porque esto se aplica a la vida de cada uno en el sentido que cada persona es un universo, ¿no? Y entonces pasaba por aquí para, a ver en qué página había visto yo, lo había apuntado. La página, creo que era la página 3. Vale. No recuerdo que había apuntado. La cuestión que me parece muy importante, tiene como sueños románticos a veces uno pensar, ay, entonces ya no voy a tener ideales, ya no voy a tener ilusiones, ya no voy a tener... Vamos a ver. Esto, por supuesto, pues, la imaginación, el hemisferio derecho, tenemos derecho a imaginar, tenemos derecho, pero con un contacto con la realidad. Porque una cosa es tener ilusiones y que algo te haga ilusión y te motive, y otra cosa es ser un iluso. Decimos aquí iluso o ilusa a la persona que si sus ideales no se dan, peta. Petar significa pues que cada uno peta a su modo, o bien la lío, o bien monto una pataleta, o bien me deprimo, o bien me... Es decir, que cada cual y tal elige la vía y tal que su patrón y tal, ¿sabes? De frustración es... El Enneagrama habla mucho sobre cómo nos frustramos y de cuán diferente manera cada uno. Y entonces, bueno, la aceptología viene a traerte un antídoto para ello, ¿no? Para empezar es revisar idealismos. Revisar porque yo pienso que las personas tienen que ser diferentes a como son. Eso para empezar y tal, porque eso es lo que generalmente interfiere en nuestras relaciones. El estar todo el día intentando que las personas no sean como son cuando eso no nos gusta. Y entonces tú dices, bueno, entonces me resigno. No. Miro a ver cómo me relaciono, porque soy correspondiente con relacionarme con esa persona, ¿qué puedo aprender de ello, verdad, Jorge? Si realmente hay algo que aprender. Y listo. Los 6 que son grandes buscadores de la verdad, se les recomienda que hay verdad también. Cuando hablaste sobre hecho verdad, hay también verdad para ti. ¿Qué será lo que tienes que aprender? Que la verdad absoluta y tal, ¿sabes? No es verdad absoluta en tanto en cuanto y tal, ¿sabes? No tengamos capacidad para saber qué es verdad absoluta. Y por tanto lo que mejor podemos hacer es interpretarlo a nuestro favor. ¿Cómo? De una manera que produzca, que sea productiva.
¿De qué metodología? ¿Qué tengo que aprender? Y sí, para eso tengo que tener una base de humildad, de pensar que no lo sé todo, de pensar que a lo mejor no tengo razón y de pensar que a lo mejor es un problema que estoy teniendo, ser correspondiente con una persona que me haga sentir tan mal. Y entonces se adopta una manera de ver las cosas que de verdad que no crea sentimientos ansiosos, ni depresivos, ni iracundos. Un científico no se cabrea contra su tubo de ensayo, contra su resultado. ¿Verdad que no? Prueba otra metodología, ¿no? Entonces esto nos quiere convertir en científicos, no en reactivos emocionales, en personas frustradas, ¿no? Y además eso nos va a ahorrar en juventud, nos va a ahorrar en belleza, es decir, ahorrar en el sentido que al contrario, nos hará más jóvenes, nos hará más saludables y nos hará más inteligentes, que es en el fondo lo que queremos ser. Aparte de tener razón, que eso tiene más que ver con el ego que con otra cosa. O sea, ¿quieres ¿Querías decir, Isa, añadir que algo? Sí, adelante. no, yo te quería preguntar si entonces la espiritualidad nos pone guapos, ¿no? O sea, es lo que podremos inferir de todo esto. Que sí, que sí, que sí. Eso, bueno, muy bien. Sí, sí. Me lo hicieron decir una vez por radio hace muchos años. Y era yo muy ignorante y muy joven y muy niña, pero dije que sí. Claro que sí. Porque es verdad que las veces que dices que tienes el guapo subido, decimos aquí en España que cuando alguien está bien, le decimos que tiene el guapo subido. Mm, Y eso es un piropo, es una manera de decir qué buen rollo das. O sea, es decir, qué bien estar contigo. Y entonces, bueno, pues tiene que ver un poco con lo que estamos diciendo de las refranes ancestrales. Y le hago un guiño a Sonia García, el vídeo de Sonia Roy y tal, de que hemos estado hablando sobre refranes. Contienen sabiduría, Sonia Díaz Roy. ujú. Y bueno, pues algo más que querías añadir. Aquí es donde lo vamos a dejar por hoy, en el tema de los idealismos, para poderlo la semana que viene, pues tratarlo. Sí, Es una de las completamente. grandes cosas que nos impiden ser felices. Así es, así es. Muy bien, no, de mi parte sería todo. Bueno, vi muy sonriente a Griselda y había levantado la mano. No sé si al final se Y respondió también hay algún su comentario por inquietud aquí. o si algo quisieras compartir o preguntar, Gris, antes de que cerremos. Hola, buenas tardes. Era para comentar de que a veces la terquedad también se puede utilizar para algo bueno, porque por ejemplo, precisamente estabas hablando de la terquedad cuando yo estaba tratando de meterme por medio de mi computadora y Eso es luego terquedad, eso no es podía, motivación. no podía y luego no jalaba el audio y luego ya lo cerré y me metí por aquí por mi teléfono. Así que también muchas veces la terquedad te lleva a que consigas lo que tú quieres, pero esto es algo sano, esto es algo muy bueno. No es Terquedad, Y, terquedad, eso no es terquedad. sí, terquedad sería ajá, intentarlo con la misma metodología. Eso Sin, es. perseverancia es cambiar la metodología 1, 2, 3, 4 veces y entonces mirar el ah, resultado. Pero eso es bueno, perseverancia, no es terquedad. Claro, eso es por eso yo constancia. levanté la mano porque precisamente era la duda y era lo que precisamente yo estaba pasando en ese instante. Muchas gracias. A No, ti, a ti. la terquedad es intentar con la misma metodología. Es como que no me zampo y tal, sabes, que no esté pasando haciendo yo lo que estoy haciendo. Y lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo, y lo sigo. Esa es también la base de la locura humana. Lo dicen muchos maestros, es el hecho de querer obtener resultados que no se dan utilizando siempre la misma metodología. Muy bien, Gracias. Guille decía, ¿conocéis a alguien que haya alcanzado una verdadera invulnerabilidad de la paz durante muchos años o toda la vida? Yo no conocí personalmente a Gerardo, pero es la persona que he conocido y tal, sabe que era invulnerable y tal, se le está observando, ¿no? Y aparte de ello, he conocido personas que han tenido momentos de invulnerabilidad muy bonitos, pero luego he conocido de esas personas también su parte vulnerable. Claro, total, completamente. Claro. Sí es.
Yo pienso que alguien en este nivel que preguntas, Guille, sí, ya estás hablando de alguien que tiene un nivel muy alto, ¿no? Pero a lo mejor si no nos vamos a muchos años y a grandes periodos, en situaciones puntuales sí que seguramente todos hemos conocido a varias personas que en momentos puntuales han mostrado esa capacidad de fluir con la propia vida. Nosotros mismos, así en este mismo nivel y como estamos, hemos tenido ciertas situaciones donde lo hemos conseguido y además es que te quedas tan bien que no se te olvida. O sea, que después de una interacción lo haces bien y dices, es que no me lo puedo creer, lo bien que me siento después de esta situación, después de haber conseguido haber salido avante con esta situación, que en principio, te felicitas. exactamente, Claro, exactamente. esa era la cosa, ¿no? Que al final conseguirla durante un tiempo, pues oye, está más a la mano de personas pues que tienen digamos, un camino normal, por así decir, pero claro, llegar a tenerla durante varios años, que no te perturbes durante varios años, durante casi toda tu vida, pues oye, quizá pues los monjes budistas, ¿no? O alguien que esté en la Y montaña debajo de un retirarse del árbol. mundanal ruido, sí. Habría Claro. que Sí, sí, sí. retirarse del mundanal ruido. Y se Sí. trata de llevar el templo al supermercado, como decía un sabio. Claro. A veces Y sabes qué pasa también, Guille, que decía Gerardo, que dice, cuando tú te gradúas de la universidad ya no te quedas en la universidad, te vas. Y entonces, como todo el tiempo estamos sí, viendo estudiantes, creemos que no hay graduados. Lo que pasa es que los graduados no están en la uni, están afuera, ¿no? Entonces, mientras estemos en la uni, seguiremos viendo estudiantes, ¿no? Y otra cosa que también comentaba Gerardo es que conforme vas avanzando, te vas convirtiendo en un actor consciente. Entonces, eso habrá es, gente que lo puede estar pasando muy bien, pero que no permite que tú te des cuenta. eso ¿Por qué? es. Porque No es muy tienes ninguna difícil. intención de llamar la atención. Exactamente, Eso exactamente. es. Por ahí puede estar también el asunto. Guay, gracias. Muy bien. Humildad divina tesoro, no te vayas para no volver, que decía el poeta. Y no lo decía así, pero bueno, muy bien. Bueno, pues nada más, yo estoy muy contenta y tal, porque los resultados de la Copa de Europa van bien y tal, por aquí por Madrid, con lo cual pues yo os cuento también dónde está mi monito y tal mirando, pero estoy encantada de que todo esto siente bien, os siente bien, de verdad que todo esto es para sentirse bien, aunque haya que revisar esos pequeños demonios, ¿no? Que asaltan, ¿no? Y que nos ponen como nos ponen, pues no pasa nada, luego ya pues volvemos otra vez a retomar, y siempre dándonos una oportunidad, ¿Te acuerdas de eso de perder el año y tal, ¿no? Que hablábamos, ¿te acuerdas, Jorge? Es como que de Completamente, sí. repente la vida te pone un aprendizaje muy fuerte y fallas, ¿no? Pues siempre decía Gerardo, la próxima vez lo harás mejor. Nunca juzgaba, nunca recriminaba, nunca culpaba, nunca tenía ese ego que tienen algunos y tenemos algunos profesores de que tenga que el alumno ser maestro y tal, ¿no? Es decir, pero que te convertía en ello fallando. Así que vamos con ello y tal, por eso os digo que aunque suenen palabras feas, todo esto es precioso. Y puede llegar a darnos muchísima tranquilidad, muchísima paz y muchísima energía. Estoy absolutamente segura. Yo eso lo he verificado en algunos momentos. ¿Y tú, Jorge? También en algunos momentos. En Y ahí algunos estamos, momentos. ahí Luego estamos. se pierde y tal, ¿sabes? Adiós rogando y con el mazo dando. Y aquí andamos con el mazo. Oh, no, no, que basta, que estamos aquí aprendiendo, somos alumnos aplicados. Yo creo que aplicados sí somos. Os mandamos un abrazo muy fuerte a todos y tal, con todo nuestro amor. Nos vemos el miércoles que viene, y hablamos de idealismos. Beso enorme. Un Adiós. abrazo.